Hola, mi nombre es Yeleisny Parada Gutiérrez y junto a mis compañeras Yaira Álvarez, Marjorie Sánchez y Neidu Sánchez les vamos a presentar información sobre los sistemas educativos de algunos países. Brevemente, también compararemos cada uno de ellos con Colombia. En esta primera parte les voy a explicar de forma breve el sistema educativo de Emiratos Árabes Unidos. El idioma principal es el árabe, pero el inglés se usa mucho en la educación. La educación obligatoria es hasta grado 12, es decir, hasta los 18 años, y el año académico va de septiembre a junio. Usan una escala de calificación con letras, es decir, de la A a la F. Además, para estudiar se requieren certificados académicos y resultados oficiales de secundaria. Su sistema educativo está organizado desde preescolar hasta la universidad. Por otro lado, en Singapur el idioma principal es el inglés. La educación obligatoria va desde los 6 años hasta los 15 años y el calendario va de enero a noviembre. También se utiliza una escala de letras, de la A a la F. Pero en cuanto a los estudiantes en Estados Unidos, la participación es menor. En los documentos básicamente se solicitan certificados académicos. Su sistema educativo incluye primaria, secundaria, formación técnica y universidad, con un enfoque un poco más práctico. En conclusión, ambos países tienen sistemas educativos estructurados, pero presentan diferencias importantes. Emiratos sigue un modelo más parecido al estadounidense, con educación hasta grado 12, mientras que Singapur tiene un enfoque más técnico y un calendario académico diferente. Estas diferencias muestran que cada país adapta su sistema educativo según sus necesidades y su contexto. En esta infografía compararemos los sistemas educativos de Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Colombia. Primero, en población, Emiratos y Singapur tienen poblaciones más pequeñas, mientras que Colombia tiene muchos más habitantes que los otros países. En cuanto a la educación obligatoria, Emiratos es el que llega más lejos, es decir, hasta los 18 años. En Singapur es más corta, es de los 6 a los 15, y Colombia pues cubre toda la básica y media. El idioma, pues hay diferencias claras. En Colombia se habla el español con alguna influencia de pueblos indígenas, en Emiratos el árabe con mucha influencia también del inglés y en Singapur el inglés es el idioma principal. Sobre el calendario académico, Colombia y Singapur son parecidos porque van de inicio de año hasta noviembre, mientras que Emiratos empieza en septiembre y termina en junio. En la forma de calificar, Singapur y Emiratos utilizan letras, aunque Emiratos también mezcla números, mientras que en Colombia se usan niveles como superior, alto, básico y bajo. Y en el sistema educativo los tres son similares en estructura, pero organizados de forma diferente. Singapur incluye formación técnica, Emiratos sigue un modelo más internacional y Colombia tiene su estructura tradicional de básica y media. En conclusión, aunque los tres sistemas son organizados, se diferencian en el idioma, evaluación, el calendario y la forma en que se estructura la educación. La comparación de los sistemas educativos de Turquía, Ucrania y Colombia permiten identificar tanto similitudes como diferencias clave en su organización, niveles académicos y formas de evaluación. ¿Cuál país tiene mejor educación? ¿Turquía, Ucrania o Colombia? De acuerdo a los resultados PISA, que mide el nivel educativo en tres áreas, matemática, lectura y ciencias, Turquía lidera con mejores puntajes y ha mejorado mucho en los últimos años. Ucrania se mantiene en el nivel intermedio, incluso en medio de la guerra. Y Colombia presenta los puntajes más bajos del grupo. En conclusión, Turquía tiene mejor rendimiento actualmente. De acuerdo a los años que estudia, Ucrania está pasando de 11 a 12 años. Turquía tiene 12 años obligatorios y Colombia tiene entre 10 y 11 años. Claro, más años no siempre significa mejor calidad, pero sí más oportunidades. Cada país enfrenta muchos desafíos. Turquía tiene desigualdades entre escuelas urbanas y rurales. Ucrania enfrenta algo mucho más fuerte, la guerra que ha afectado su educación. Y Colombia tiene una gran brecha entre estudiantes de ciudad y de campo.
Aquí entendemos que la educación depende mucho del contexto. Y, de acuerdo a la educación superior, Ucrania destaca en áreas como medicina e ingeniería. Turquía ha crecido mucho en universidades, pero con calidad variable. Y Colombia tiene muchas muy buenas universidades, pero con difícil acceso para muchos estudiantes. En conclusión, Turquía lidera en proceso y calidad promedio anual. Ucrania destaca en resiliencia y bajo técnica científica, incluso bajo presión extrema. Y Colombia muestra el mayor potencial de crecimiento, pero actualmente se queda atrás en resultados estandarizados de calidad. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para mejorar la educación en nuestro país? Al comparar el sistema educativo de México y Colombia, se puede ver que son muy similares en estructura, ya que ambos se organizan en niveles como educación básica, media y superior. Sin embargo, la principal diferencia está en la forma en que se gestiona. En México, el sistema es más centralizado, lo que permite mayor uniformidad en contenidos y políticas. En Colombia, es más descentralizado, lo que genera la diferencia en la calidad educativa entre diferentes regiones. Como podemos ver en la infografía, en México y Colombia, la edad escolar se empieza desde los 6 años y termina en el bachiller entre los 16 y 17 años, para empezar sus carreras universitarias que tienen una duración entre 4 o 5 años. En ambos países tiene esta cantidad de tiempo. Además, México tiene un mayor enfoque en la formación técnica, facilita una inserción más rápida al mundo laboral, mientras que Colombia sigue teniendo todavía una orientación más académica. La principal diferencia está en la forma administrativa. En México el sistema es más centralizado, es decir, el gobierno define gran parte del contenido educativo. En cambio, en Colombia es más descentralizado, lo que significa que las regiones pueden tomar decisiones propias de acuerdo a su contexto. En el sistema educativo se ve una gran diferencia entre la educación urbana y rural. En conclusión, aunque ambos países son muy parecidos en su estructura, las diferencias están en la gestión del sistema y en la relación entre la educación y el empleo. Etiopía tiene una población de más de 115 millones de habitantes. El idioma principal es el amárico. La educación obligatoria es de aproximadamente 8 años. En cuanto a la escala de calificación, utilizan un sistema numérico de 0 a 100. El sistema educativo está dividido en educación básica, secundaria y educación superior, y también incluye formación técnica. Para los documentos se solicitan certificados académicos y registro de notas. En comparación con Colombia, Etiopía tiene una población más grande que Colombia. En el idioma, Etiopía usa amárico, mientras que Colombia usa el español. La educación obligatoria en Etiopía es más corta, mientras que en Colombia llega hasta la educación media. En la evaluación, Etiopía usa una escala de 0 a 100, mientras que Colombia usa de 0 a 5, y aunque ambos tienen niveles similares, en su sistema educativo Colombia tiene una estructura más organizada y una mayor cobertura. En general, Colombia tiene un sistema más consolidado, mientras que Etiopía aún enfrenta más desafíos educativos. Primero, en cuanto a la población, Indonesia tiene una población mucho mayor, con más de 260 millones de habitantes, mientras que Colombia tiene alrededor de 52 millones. En el idioma de enseñanza, Indonesia utiliza el indonesio como idioma principal, aunque también existen muchas lenguas locales y el inglés se usa en niveles superiores. En cambio, Colombia utiliza principalmente el español con algunas lenguas indígenas. Respecto a la educación indonesia, Indonesia tiene 9 años obligatorios, mientras que Colombia tiene una educación más larga, ya que cubre hasta el grado 11.
En la escala de calificación, Indonesia usa un sistema de letras como A, B, C, D y F, mientras que Colombia utiliza una escala numérica de 0 a 5. El sistema educativo, ambos países tienen estructuras similares, con primaria y secundaria y educación superior. Sin embargo, Indonesia tiene una fuerte presencia de educación técnica, mientras que Colombia sigue un modelo más tradicional dividido en básica, media y superior. En cuanto a los documentos requeridos, ambos países se solicitan diplomas y certificados de notas, aunque en Indonesia es en común que estos sean enviados directamente por la institución. En conclusión, aunque los dos países tienen sistemas educativos organizados, Indonesia se caracteriza por su diversidad y tamaño, mientras que Colombia tiene un sistema más uniforme y con mayor duración en la educación obligatoria. En síntesis, esta comparación permite entender que más allá de las estructuras, los sistemas educativos reflejan las condiciones sociales y económicas de cada país, siendo el acceso, la equidad, la pertinencia y los principales retos compartidos.